Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al foro La AEE en Quiebra. ¿Qué hacemos? Mi nombre es Eva Prados del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que estaré facilitando este foro por la tarde de hoy. Entre las organizaciones que convocan está Queremos Sol, el Sierra Club, Cambio, el Puente Enlace Latino de la Acción Climática, el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero, AIFA, la Comisión Especial del Colegio de Abogados sobre Promesa, Deuda y Derechos Humanos, ACONER, organizaciones anti-incineración y amigos del río Guaynabo, y el Observatorio de Acción Climática Ahora. Este evento se da como parte de los trabajos educativos y de incidencia de un conjunto de organizaciones ambientales, sindicatos y colectivos ciudadanos que llevamos varios años analizando el impacto para el país de la quiebra del gobierno, en esta ocasión de la Autoridad de Energía Eléctrica, la corporación pública que brinda uno de los servicios más esenciales para el país, la energía. Tenemos más de 100 personas conectadas a través de nuestro Zoom y también vamos a tener personas conectándose a través de las redes sociales. Así que aquellos que nos ven desde las distintas páginas de Facebook, les pedimos que compartan entre sus contactos nuestra página y la página de las distintas organizaciones. Pueden conectarse a través de Facebook Live por Queremos Sol, por Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, por Cambio, por Sierra Club Puerto Rico, por la UTIER, que es otra de las organizaciones convocantes, y pueden así compartir esta información para que llegue a más personas. Unas instrucciones bien breves a aquellas personas que están conectadas a través de Zoom. Les pedimos que por favor escojan si quieren el servicio de interpretación, que tenemos traducción simultánea, especialmente para nuestro primer panelista, que va a estar hablando en inglés, así que pueden escuchar la traducción al español de necesitarla, marcando el globo que está en la parte inferior de la pantalla, y ahí va a poder escoger entre español si necesita traducción al español. Nuevamente, a las personas que están entrando a través de Facebook, les pedimos que entonces compartan esta información, este enlace ahora mismo en sus propias páginas de Facebook. Hoy tenemos un panel de lujo, ¿verdad? Para conversar y conocer un poco más, ponernos al día sobre lo que está ocurriendo con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el próximo proceso de plan de ajuste de la deuda luego de haber alcanzado la aprobación del plan de ajuste del gobierno central. Y hoy vamos a estar hablando de qué alternativas tenemos como pueblo para enfrentar este asunto. Primero, ¿verdad? Ya que llevamos tiempito que no nos encontramos para conversar necesariamente por estos temas, sería bueno darles algunos datos para que estemos familiarizados con el asunto. Número uno, la autoridad tiene problemas de liquidez y comienza a dejar de pagar sus bonos técnicamente para el 2014, es decir, 2 años antes de la aprobación de promesa. En el 2016, un informe preauditoría de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público evaluó una de las emisiones, especialmente la del 2013, y concluyó que la autoridad ya estaba teniendo o estaba emitiendo bonos violando cláusulas del propio Trust Agreement por su falta realmente de capacidad económica para poder emitir esta deuda. El Trust Agreement requería que cumpliera con unos ingresos recurrentes, y estos ingresos la autoridad no los estaba inflando. Así que la autoridad estaba emitiendo o estaba pidiendo prestados sin tener capacidad para hacerlo desde mucho antes del 2014. Esto también era información que muchos intermediarios y bonistas sabían o debían saber y asumieron el riesgo. Eso fue otro de los hallazgos final de este informe preauditoría, entre otros problemas que la autoridad estaba enfrentando a la hora de emitir esta deuda que no tenía capacidad para hacer. Luego de aprobado promesa, la Junta decide, aún con los problemas que estaba enfrentando la autoridad y con un acuerdo preliminar alcanzado con los bonistas en el 2014, decide cancelar ese primer acuerdo y entrar al proceso de quiebra bajo el título 3 en el 2017. En el 2019, la Junta presenta su propio acuerdo con los bonistas, el cual, entre otras cosas, imponía un primer aumento en la factura con el solo propósito de poder pagar la deuda. Ese aumento iniciaba en un 6% y iba a ser aumentos consecutivos, que algunos analistas habían advertido que el alza podría llegar
hasta un 50% de aumento en la factura para un acuerdo de 47 años. Un estudio del sociólogo Héctor Cordero advertía que para las familias más pobres este aumento en factura podría implicar hasta el 42% total de los ingresos por familia. Ese era el impacto de ese aumento en tarifa que proponía la Junta en este acuerdo. También se incluía un cargo de transición que se le ha llamado el impuesto al sol y que podemos estar hablando un poco dentro con nuestros panelistas. Luego, ¿verdad?, del 2019 presentar este acuerdo, sabemos que este año, en el 9 de marzo del 2022, el gobernador junto a la Junta de Control Fiscal cancelan o desisten de este segundo acuerdo con los bonistas, afirmando, entre otras cosas, que la Asamblea Legislativa no estaba apoyando este acuerdo y que por tanto no iban a poder contener la legislación habilitadora que necesitaban para su implementación, y deciden volver nuevamente a la mesa de mediación o de negociación con los bonistas en donde estamos actualmente. Para analizar un poco este escenario y qué alternativas tenemos, vamos a comenzar con Tom Sancillo. Tom Sancillo es director de análisis financiero de AIFA, tiene más de 30 años de experiencia en finanzas y se desempeñó como el primer contralor adjunto de New York, donde tuvo la responsabilidad de fiscalizar un fondo de pensiones de 150.000 millones y una cartera de bonos municipales de 200.000 millones. Así que vamos a comenzar con Tom, luego va a estar con nosotros Ruth Santiago, abogada con mucha experiencia en derecho ambiental e integrante del Consejo Asesor de la Casa Blanca sobre justicia ambiental y representante de la coalición Queremos Sol. También va a estar con nosotros Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER desde el 2008, y la UTIER actualmente participa como parte con interés en el proceso de quiebra de la autoridad. Y finalmente va a estar también con nosotros la licenciada Zoe Negrón Comas, abogada asociada del bufete Emanueli, donde trabaja precisamente casos relacionados con la ley promesa, quiebra, y que nos va a estar analizando desde la perspectiva legal este asunto. Así que sin más preámbulos, comenzamos con Tom. Tom, thank you so much for being here with us. You can start your presentation now. Good afternoon. Muy buenas tardes. Soy Tom Sancillo. Soy el director de análisis Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Our institute works all over the world, and we work to reduce the use of oil and gas in favor of wind and solar energy. And we're finance and energy experts, and we work with our friends and colleagues in Puerto Rico to try to bring about a more just arrangement for PREPA and for the people on the island. Before working for my organization, I served in senior positions in New York City and New York State. I've been involved with numerous control boards and many debt deals and debt arrangements like we see in Puerto Rico today. My organization has been working in Puerto Rico since I think 2015, and we've been writing reports, testifying at meetings and before Congress, and you'll find all of our work on our website, ieefa.org. Recently, Governor canceled the long-term financing deal for PREPA, and this was as Ava pointed out, this was the second time a deal got canceled, and the governor canceled this deal because it was simply too expensive for people in Puerto Rico, both the businesses and the residents of Puerto Rico, to pay for it. The legislature has said that they want to see electricity rates no more than 20 cents a kilowatt hour. And PREPA's bondholders and their advisors have now come back this second time with two deals that would push the electricity rates far above 20 cents a kilowatt hour.
And I'm here today to talk to you about this third round of negotiations, and what is at stake for the people of Puerto Rico. Basically, you'll see if they are successful in moving forward, you'll see an increase in the electricity rates. And what we're trying to do is to show them ways in which we can do this differently. And we all know that when rates go up, everybody has to make do with less food, less housing, medical attention. And the businesses, when the rates go up, they hire less people, and they invest less in Puerto Rico. Let me go. I'm also here to warn Puerto Rico's decision makers that this new round of negotiations is very worrisome. The same people and the same political interests that brought Puerto Rico these two debt proposals that failed and would raise rates unnecessarily and unreasonably, well, it's the same people, they're at it again. And that's really what we have to watch out for. And it doesn't have to be this way. The decision makers in Puerto Rico must take seriously what Eva was speaking about, that when the economy was in trouble, you cannot put more debt onto the electricity rates. It just won't work. The people can't pay it. And if they go without electricity, we all know what happens. And people get sick and people get hurt. And then if they can't fix it, people just leave the island and they go away, and our friends and relatives go away. So last week I released a letter to the PREPA and to the board, and I spelled out in detail how the bondholders can get back some of their money, but they cannot get it back at the expense of the ratepayers. And so what we're saying is that this can be done in a couple of ways. One, PREPA paid insurance premiums, and insurance companies should pay back that part of the debt. They've been trying to avoid it. Also, the advisors for PREPA have performed badly. They've given poor advice to PREPA, and they need to pay back for the wrong that they've done. And if they don't, what they are doing is attempting to begin a process where it's pretty simple. They have trillions of dollars, and PREPA is broke, and that's pretty clear. Basic economics tell you that when financial distress occurs, it's the bigger forces who should absorb the losses, so that the smaller funds that are in distress get better and then can help and become contributing members of the economy again. You know, right now, if PREPA got on a good road and wasn't going to be saddled with debt, they could turn around and they would be helping out Sri Lanka, which is currently about to go bankrupt. And that's how the economic system is supposed to work. It's kind of simple. When one has a problem, the others absorb it and then help that one become healthy. What I'm proposing, that the advisors who failed PREPA and the advisors who failed Puerto Rico, these same ones get together and come back, and that they produce a plan and come up with money. As you can see from my chart, they are worth trillions of dollars. That's the blue line, and PREPA is broke. They're in the red, and that's really what they're trying to get PREPA to pay back $8 billion in debt that just cannot be paid back. So I'm proposing that the insurance companies pay some, these firms that gave poor advice, they pay some, and then we establish a pool for, particularly for small bondholders in Puerto Rico who bought the bonds and now are going to lose out, people who have their retirement savings in there, and they be paid back full, because they're the victims of the fraud. What we're working from is that an electrical system, the way it works is PREPA cannot afford more debt. That's
what it is. And we're about to receive $14 billion from the federal government. And that $14 billion hopefully can rebuild the grid and allow PREPA to move forward in a healthy way. It doesn't require, the $14 billion isn't required to be paid back. It's a support from the federal government to rebuild Puerto Rico. If you put debt back on top of that, which is what is being proposed, you basically leave us in the same place. And they're going forward with Ruth will talk about, they're going forward with natural gas. That's going to be a disaster for Puerto Rico in and of itself. And so what we need, we have a twofold battle. One is against Wall Street and one is against the fossil fuel interests. And so we've been able to go forward, the people on this call, been able to get PREPA and the Bureau of Energy, the Energy Bureau and the Control Board to agree that the investments in renewable energy are consistent with the kind of plan that I'm proposing for the finances. And so we have a very good plan that can go forward. And we need a system where most of the money does not go to Wall Street or to the fossil fuel companies. Most of the money stays on the island, gets reinvested in the island, keeps the rates at 20 cents a kilowatt hour, or as close as we can. Pay back some of the debt? Yes. Pay it back with ratepayer dollars? No. It's going to be up to the people on this call who are good enough to come this evening and raise their voices and let it be known that this can be done. It can be done well. It can be done honestly. It can be done fairly. And thanks for coming. And I look forward to your questions. Thanks. Muchísimas gracias, Tom. Vamos a estar compartiendo a través del chat y del Facebook la carta que envió precisamente a IFA. Ha estado enviando este resumen de algunas de sus recomendaciones y análisis a la Junta de Control Fiscal precisamente hace ya 2 semanas y le estamos compartiendo el enlace para que vean el análisis y la carta con las recomendaciones que ha mencionado Tom, que como ya dijo incluyó pues el que podemos no solamente reducir sustancialmente esta deuda, sino que debemos cancelarla, la capacidad que tienen los intermediarios y los asesores para no solamente pagar también parte de la deuda o asumir las pérdidas, y definitivamente la importancia de que el dinero ahora mismo debe de quedarse para invertirse en Puerto Rico, en su recuperación y en el mejoramiento del sistema, y no en pagar deuda heredada, que definitivamente tiene un montón de problemas que ya se han advertido. Así que les compartimos la carta nuevamente en el chat para que la lean, donde ahí están los detalles de algunas de las recomendaciones que IFA ha hecho a la Junta, y para hablar un poco también de otro de los impactos importantes que tiene todo este proceso de quiebra, y es en nuestra transición hacia mejores fuentes de energía. Pasamos ahora con Ruth Santiago, representante de Queremos Sol. Muchas gracias, Eva, y a las personas y organizaciones que han hecho posible este foro sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y qué sería lo próximo, ¿verdad? Trabajo con grupos comunitarios y ambientales, especialmente con comunidades que están cercanas a las grandes plantas, ¿verdad?, más contaminantes de Puerto Rico, en Salinas y Guayama, el complejo Generatriz Aguirre y la planta AES, la planta de carbón. Al igual que grupos a través de Puerto Rico que luchan por la transformación del sistema eléctrico del país para que sirva a los mejores intereses, ¿verdad? Y que eso sería a través de la transformación radical del sistema eléctrico hacia energía renovable, especialmente sistemas solares en techos, juntamente con baterías, ¿verdad? Y programas de eficiencia energética, programas de manejo de la demanda, todas las alternativas al sistema altamente carbonizado, altamente centralizado y poco democrático, ¿verdad? Que tenemos
en Puerto Rico. Esa transformación radical y necesaria, como hemos visto, ¿verdad? Luego de los huracanes, recientemente en el apagón del 6 de abril, ¿verdad? Que entendemos, ¿verdad? Es completamente necesaria. Yo vi inclusive una noticia de que 13 personas habían fallecido en este último apagón, ¿verdad? Causado por la negligencia de Luma de no tener el personal y no conocer el sistema y no hacer el mantenimiento necesario, según alegan los reportajes, ¿verdad? Que hemos visto. Así que esta transformación necesaria realmente solo se puede hacer si la autoridad tiene, ¿verdad?, una viabilidad a futuro. La idea, entiendo yo, ¿verdad?, de la erradicación de la quiebra, como pueden radicar corporaciones privadas, individuos, negocios, etcétera, es la rehabilitación del deudor o la deudora, ¿verdad?, en este caso la autoridad. Este proceso de reestructuración de la deuda, hasta ahora las versiones que hemos visto, ¿verdad?, onerosas, de pago de altos porcientos, ¿verdad?, acercándose al más del 78%, me parece que fue esta última versión de reestructuración, pues con mucha razón tuvo que cancelarse y esperemos que en este próximo proceso Next process, de negociación que se está of negotiations that's being carried out, se tome en cuenta que that we can keep in mind el sistema eléctrico de Puerto Rico no se va a poder rehabilitar y no va a poder proveer el servicio eléctrico esencial con altas cargas de pago a los acreedores, ¿verdad?, especialmente a los bonistas. Entendemos que hay inclusive estudios, ¿verdad?, que demuestran que la autoridad puede utilizar, por ejemplo, fondos federales de desastres, de recuperación de desastres, de FEMA y de HUD, de CDBG, para equipar, ¿verdad?, todos los hogares, todos los negocios y las industrias con sistemas fotovoltaicos solares en techos o lugares bien cercanos al lugar de consumo, para hacerlos más resilientes, ¿verdad? Hacer las personas, los negocios, las instituciones más resilientes, que es lo que necesitamos. Eso va a requerir, ¿verdad?, inversión, y en la medida en que los fondos que están disponibles se usen para otra cosa y no se inviertan en estos sistemas de energía renovable, pues no se va a poder llevar a cabo. Vemos al gobierno de Puerto Rico cerrando esa puerta. Esperemos que no cierren la puerta de esta versión de la renegociación de la deuda, ¿verdad?, de la autoridad, y que se adopte, ¿verdad?, la propuesta que ha señalado AIFA, como bien ha señalado Tom Sansilo, ¿verdad?, las compañías aseguradoras de los bonos, especialmente National Public Finance, Assured Guarantee, ¿verdad?, ellas asumieron un riesgo de negocio de asegurar esas emisiones de bonos y ahora deben pagar, igual que los asesores, como él mencionó, ¿verdad?, deben, ¿verdad?, responder por su participación negligente en estas emisiones de deuda, y que no debe ser una carga para el pueblo de Puerto Rico, porque esta negociación que se dé, de eso depende cuál va a ser la tarifa eléctrica en Puerto Rico. Y la tarifa eléctrica sabemos que impacta a las y los residentes, a los negocios, a las instituciones. Así que muy crítico y necesario que sea, ¿verdad?, una alternativa que no vuelva a agravar, ¿verdad?, el bolsillo, las finanzas del país. Sabemos que también hay muchos intereses que pretenden que Puerto Rico, que el sistema eléctrico se mantenga igual, ¿verdad?, que quizás se sustituya de la quema de petróleo a la quema de gas, el llamado gas natural, el gas metano, ¿verdad?, y que se mantenga un sistema basado en carbón, o sea, la quema de
hidrocarburos, perdón, y centralizado, poco democrático, que no tenga, ¿verdad?, disposiciones para la participación ciudadana en la gobernanza, en la toma de decisiones en la Autoridad de Energía Eléctrica, y continúe dependiente en la importación de estos combustibles fósiles. Ese esquema tiene que cambiar, ¿verdad? Puerto Rico no va a ser viable cambiando del petróleo al gas, y ya Puerto Rico depende, ¿verdad? Ya la generación eléctrica, el 44% es a base de la quema de gas. Es la fuente más grande de generación de energía en Puerto Rico, porque el petróleo pues ya ha bajado a un 34-5% de la generación, ¿verdad? Así que, y en un cuadro, tenemos un cuadro donde el 97% de la generación de energía es con combustibles fósiles. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad?, en Puerto Rico. Pero ciertamente es muy necesario que haya, ¿verdad?, recursos, fondos para invertir en energías renovables, lo que llaman distribuidas, es decir, principalmente solar en techos, placas solares en techos y baterías. Y es crítico que la reestructuración, ¿verdad?, que se dé esté basada en la responsabilidad de las personas que permitieron este desastre de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, las entidades, ¿verdad?, como las compañías que aseguraron los bonos, etcétera, que mencionó Tom Sansilo. Así que, pues, espero cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Gracias a ti, Ruth. Nuevamente, vamos entonces a pasar con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Ya hemos hablado un poco del impacto inicial que puede tener esto en la economía con Tom y también en la transición hacia la energía renovable, pero este proceso también afecta a los trabajadores y pensionados de la autoridad. Así que, Ángel, cuéntanos un poco sobre ese impacto y también sobre qué otros aspectos entiende la UTIER por los cuales ¿cuáles serían esos próximos pasos en este proceso de quiebra? Y saludos y buenas tardes a todas y a todos, especialmente a este excelente panel y esta iniciativa que está importante y que desde el punto de vista nuestro tiene o debe tener una discusión tan amplia, tan profunda como la tuvo el plan de ajustadora del gobierno central, ya que lo que aquí se establezca va a tener un efecto en todos los aspectos de la vida cotidiana y económica del país. Si el país no puede atender por los costos energéticos, su desarrollo social y económico, pues va a tener un impacto también en la forma y manera que el plan de ajustadora que ya fue acordado o impuesto al pueblo de Puerto Rico se pueda cumplir. Por lo tanto, la discusión de este tema tiene mayor relevancia. En el caso de la UTIER, a una semana de cumplir 80 años de historia, este es su segundo reto. Un segundo reto de una magnitud que es importante destacar. El primero fue el proceso de privatización de Luma. Ya hemos visto todo el desastre, no solamente operacional, sino lo que nos está costando la llegada de Luma y la intención del gobierno central de privatizar la generación, que tendría un impacto adicional. Pero en esta circunstancia, el efecto que va a tener esto en los trabajadores y trabajadoras afecta a tanto a los compañeros activos que todavía pertenecemos a la Autoridad de Energía Eléctrica, como los compañeros desplazados, movilizados, como los compañeros jubilados. Porque el efecto que va a tener o la intención que tiene la Junta de Control Fiscal en este proceso es tratar de aplicar los mismos mecanismos y medidas que ha implementado e impuesto en otros aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, es importante que el convenio colectivo que ha cobijado a los compañeros y compañeras por más de ya a punto de cumplir 8 décadas de historia, no es razón para disponer de ellos. ¿Por qué? Porque queda demostrado claramente que los problemas económicos de la autoridad no han sido razón por la situación de los convenios colectivos ni los derechos adquiridos. Y eso es un elemento sumamente importante en este proceso de mediación. Tengo que establecerlo claramente. Nosotros estamos en el proceso de mediación y estamos, ¿verdad? Reconocemos que estamos bajo unas reglas del proceso de mediación. Sin embargo, los temas que estamos discutiendo en la tarde de hoy son temas
de conocimiento amplio, de conocimiento general, y es importante destacarlo. En el caso de los convenios colectivos, como acabo de señalar, tiene una relevancia en este proceso de mediación, y parte de lo que la UTIER está presentando es que no hay razón alguna, legal ni económica, que se tenga que trastocar esos derechos adquiridos a través de los convenios colectivos. La segunda etapa, que es una de las de mayor preocupación, es nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema de retiro. En ello, obviamente, si usamos como ejemplo el gobierno central, hubieron dos elementos importantes. La Junta de Control Fiscal insistió en la reducción de pensión a pesar de que no lo pudo lograr por la raíz de la discusión pública que hubo y de la fuerza que se desarrolló y la legislación que se aprobó en ese aspecto específicamente. Sin embargo, esa legislación no fue tan robusta, no fue tan clara en el aspecto de la congelación, de evitar la congelación de los derechos de pensión a futuro. Y es un elemento que en esta ocasión tenemos que atender. La intención de la Junta de Control Fiscal, sin lugar a duda, es tratar de establecer dos elementos. Uno, tratar de imponer la reducción de pensiones conforme el plan fiscal aprobado desde el 2019. Entonces no es una teoría, ya la Junta tiene ya elaborado en el plan fiscal una reducción de 8.5% de la pensión. Y segundo, es la congelación de los beneficios de pensión a futuro de los demás trabajadores y trabajadoras activas, como así lo hizo con los compañeros y compañeras del magisterio y como lo hizo con los sistemas de retiro de la judicatura del país. Por otra razón, uno de los objetivos principales que debe haber en esto es evitar esa congelación. Y no solamente por el derecho que el trabajador ya ha adquirido en el proceso, sino también porque esto tiene un efecto multiplicador en la situación socioeconómica del país. En la medida que tú sigas reduciendo pensiones, en la medida que tú sigas reduciendo beneficios, estás llevando a la pobreza, a la indigencia, a esos trabajadores y trabajadoras, lo que eventualmente conllevaría una carga económica y social al pueblo de Puerto Rico, y obviamente también crearía una sociedad basada en un nivel de pobreza sumamente alto. A eso la UTIER ha presentado varias alternativas, y hay varias alternativas. Lo primero es que la legislatura del país no puede estar en un proceso pasivo de observador desde las gradas. Tiene que tener un proceso activo. No importa si la Junta de Control Fiscal aceptó o no la intervención en el proceso de mediación o la jueza, lo importante es que se presente la legislación necesaria para evitar que ocurran ambas cosas. Legislación que establezca claramente que no se disponga de los convenios colectivos porque el convenio colectivo no es razón alguna para la situación económica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y así está evidenciada claramente en todos los estudios económicos que se han realizado. Y segundo, se presenta legislación para garantizar y fortalecer el sistema de retiro de la autoridad. El sistema de retiro de la autoridad está enfrentando un reto económico, pero está enfrentando ese reto económico no ha sido por el mal manejo, no ha sido por no hacer las mejores prácticas de administración e inversión de los fondos. Ha sido porque la Junta de Control Fiscal, junto al gobierno de Puerto Rico, se ha negado a otorgarle los recursos económicos que el mismo acuerdo de fideicomiso, llamado Trust Agreement, establece para cumplir con las obligaciones. Un dato importante: el acuerdo con los bonistas, llamado Trust Agreement fideicomiso, establece un orden de prioridad de pago. La primera prioridad es el pago a las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre ellos debo decir, los derechos adquiridos, el funcionamiento operacional y todo lo que conlleve que el negocio funcione para poder llevar electricidad al pueblo de Puerto Rico. Pero en segunda instancia, tiene como obligación y como prioridad el pago al sistema de pensiones para cumplir con ese requerimiento. Y por último, si hay dinero, a los bonistas. Por lo tanto, es importante destacar eso, que los mismos bonistas asumieron un riesgo reconociendo que habían dos elementos que tenían prioridad sobre sus bonos, que era la operación y era el sistema de retiro. Partiendo de ese marco legal, partiendo de ese riesgo, de esa responsabilidad que los bonistas y que asumieron, no hay razón alguna para que se atente contra el sistema de retiro. Por eso es importante que en el proceso, la legislación que se presente, que está próxima a presentar, haya un apoyo continuo de todos los legisladores para evitar la reducción de pensiones pero sobre todo para evitar
que se elimine el derecho a la pensión a los compañeros activos y movilizados a futuro. Los mecanismos están, financieramente es viable. El director de finanzas de AIFA, Tom Sancillo, así lo ha presentado, así lo ha demostrado en varios escritos que ha hecho públicamente y publicado en AIFA. Por eso es importante este proceso. Ahí están las alternativas y hay que seguir hacia adelante. Obviamente, cualquier pregunta que tengan que hacer, estaremos disponibles también más adelante para así contestarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIER. Aprovecho antes de pasar a la licenciada Zoe Negrón, aquellos que nos escuchan por las redes sociales, compartan este enlace de este Facebook Live en sus redes para que más personas puedan escucharlo. Y también pueden hacer preguntas en el chat, igual las personas que nos están viendo a través del Zoom. Pueden hacer preguntas en el chat a cualquiera de los panelistas. Sin más preámbulo, ahora pasamos con la licenciada Zoe Negrón, que ella es abogada asociada del bufete Emanueli, quien nos estará hablando también desde esa perspectiva legal de lo que estamos conversando de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, buenas noches. Muy honrada de estar aquí con ustedes. Como mencionó Eva, yo soy parte del bufete Emanueli y dentro de esas labores que nosotros llevamos a cabo, yo soy parte del equipo legal de la UTIER y del sistema de retiro en los casos de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero antes de entrar en la viabilidad legal de las cosas que hemos discutido hasta ahora, me gustaría tomar un momentito para resumir dónde estamos en el proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como algunos saben, el pasado 1 de abril, la jueza Laura Taylor Swain ordenó que se iniciara un proceso de mediación. Para ello nombró 10 partes que van a participar de ese proceso, entre ellas la Junta de Control Fiscal, AFAF, un grupo de bonistas, la UTIER, el sistema de retiro, el Comité de Acreedores No Asegurados, entre otros. También nombró un equipo de mediadores que se compone de una jueza y 2 jueces de los estados de Nueva York y Delaware, que tienen la potestad también de contratar asesores financieros. Entonces, a partir del 8 de abril, la jueza designó lo que son los términos y condiciones del proceso de mediación, lo cual incluye las cláusulas de confidencialidad, por lo cual no se puede discutir lo que sucede dentro del proceso de mediación con el público, pero todo aquello que está disponible y es de conocimiento público, pues nosotros lo podemos discutir en este foro, como por ejemplo el hecho de que el proceso de mediación tiene una fecha límite que la jueza impuso para el 1 de junio. Es decir, el 1 de junio termina este proceso de mediación independientemente del resultado, salvo que antes de eso se llegue a un acuerdo o a una resolución, en cual caso puede terminar antes, o si el equipo de mediación entiende que ha avanzado suficiente y podría llegar a un acuerdo, pueden solicitarle a la jueza entonces una prórroga que no puede tardar más del 1 de julio de este mismo año. Entonces, sobre ese proceso, solamente quiero resaltar 2 cosas muy importantes que creo que todos tenemos que tener en cuenta. Primero, que ese proceso de mediación no es un caso ante el tribunal. No va a haber una sentencia, los jueces no van a adjudicar. El único rol que van a tener esos mediadores es el de facilitar comunicación y negociación entre las partes. Segundo, que ese proceso de mediación puede terminar en cualquier momento. La Junta puede llegar a un acuerdo con cualquiera de las partes, independientemente de lo que las demás partes deseen, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero debemos de resaltar que eso no es lo ideal tampoco para la Junta. Cuando estamos en un proceso de mediación, lo que se busca es generar la mayor cantidad de consenso posible para evitar futuros litigios que sean innecesarios si pudiéramos llegar a un acuerdo. Pero no se puede descartar, como no podemos descartar nada en esta vida, de que la Junta en algún momento llegue a un acuerdo con alguna de las partes sin el aval de las demás. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque no podemos tomar este proceso de mediación como algo que vamos a esperar y ver qué pasa, sino que tenemos que estar todos alertas porque si en algún momento sale a la luz un acuerdo, no sabemos cuándo vaya a ser ni cuán oneroso pueda ser para el pueblo de Puerto Rico y tenemos que estar listos con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para abogar por los intereses del pueblo y de las partes con interés en cuanto a lo que decida la Junta que vaya a ser el acuerdo que llegue. Ahora, después de ese proceso de mediación viene lo que se conoce como la confirmación del plan. Entonces, la Junta, como la única parte facultada para presentar un plan de ajuste de deuda,
bajo la ley promesa, tiene que preparar y presentar, considerando el acuerdo que llegue durante el proceso de mediación, un plan de ajuste de deuda que propone y se lo presenta a la Corte. Bajo promesa, la Junta es quien único puede hacer esto, aunque en los procesos de quiebra general sí hay otras personas que pueden presentar, tanto el deudor como acreedor pueden presentar un plan de ajuste de deuda. Ahora, solo porque la Junta es quien único puede presentar ese plan, no quiere decir que tan pronto eso se presente, eso se aprueba. Eso pasa por un proceso de votación y por un proceso de objeciones y tiene que cumplir con una serie de requisitos tanto de la ley promesa como del código de quiebra para que la jueza en su momento lo pueda confirmar. Aquí es donde vemos por qué en el proceso de mediación deberíamos de buscar un consenso, porque no queremos estar litigando constantemente todo lo que tenga que ver con el plan de ajuste de deuda. Por ejemplo, en el caso del gobierno central, el plan de ajuste de deuda que se confirmó fue la sexta versión del octavo plan del plan de ajuste de deuda, que es básicamente el número 14 plan que se presentó por la Junta. Esto debido en gran parte a toda la resistencia, las objeciones que se presentaron en el proceso, como por ejemplo la que se presentó por el Frente Amplio de Defensa de la Educación Pública, o el FADEP, que posteriormente apeló al primer circuito de Boston. Dicho esto, en este proceso de confirmación, tampoco es que se necesite el consentimiento de todas las partes, aunque sí puede obtenerse. En la quiebra opera lo que se conoce como un cram down. Y este es el proceso de imponerle por encima de sus objeciones a los acreedores un plan de ajuste de deuda. Para que un cram down se lleve a cabo, la Corte de Quiebra solamente necesita identificar una clase de acreedores que esté de acuerdo con el plan que presenta la Junta y asegurarse que todo el plan cumpla con los requisitos de ley y no sea injustamente discriminatorio contra los demás acreedores. Entonces, en esta etapa de la confirmación es donde vamos a ver por qué es tan importante, como han mencionado los compañeros anteriormente, que la legislatura intervenga. ¿A qué me refiero? Como parte de los requisitos de confirmación, la sección 314B de promesa exige, entre otras cosas, primero, que el plan no puede exigirle al deudor, es decir, la autoridad, que vaya en contra de la ley. No puede exigirle que violente la ley. Esa es una. Entonces, por el otro lado, la 314B5 exige lo que se había mencionado anteriormente, que es la legislación habilitadora. La legislación habilitadora es aquella que se obtenga que sea necesaria para la implementación del plan. Y en ese sentido, la legislatura tiene una ficha de tranque que la ha utilizado en el pasado. Por ejemplo, en el caso del gobierno central, la legislatura utilizó ese poder bajo la 314B para condicionar la emisión de bonos del gobierno central a que no se cortara el beneficio mensual de las pensiones de los empleados públicos. Claro, como mencionó el compañero Figueroa Jaramillo, nos quedamos cortos en algunas partes, pero sí pudieron utilizar por lo menos esa herramienta para esos efectos. Y en el caso de la autoridad, van a tener también esa oportunidad de crear la legislación necesaria para condicionar el proceso del plan de ajuste y obligar a la Junta a transar en algunas casos. Es una ficha de tranque que les provee la misma ley. Entonces, y también, como mencionó Eva Prado al principio, la legislatura en este proceso de la RSA utilizó esa ficha de tranque al no permitirle a la Junta que convirtiera los bonos no asegurados de la autoridad en bonos asegurados a través de una legislación habilitadora. Así que no podemos perder de vista que la legislatura aquí sí tiene un rol muy fundamental que puede utilizar tanto para obstaculizar como para ayudar. Y hablando de este proceso del RSA y de lo que pretendía hacer la Junta, estamos hablando aquí de que se quería convertir unos bonos de la autoridad, que son bonos no asegurados, que la misma Junta de Control Fiscal ha determinado que son bonos no asegurados y han presentado litigio a esos efectos, los querían convertir mediante legislación en bonos asegurados. Y para explicar esto un poquito, cuáles son las implicaciones en el derecho de quiebra, me voy a desviar un poquito de promesa y ir un momentito al derecho de quiebra, donde una persona inicia un proceso de quiebra. Y este proceso de quiebra, como mencionó anteriormente Santiago, es un proceso para la rehabilitación del deudor.
es para proteger al deudor, no es para proteger a los acreedores. El deudor utiliza ese espacio para poder, por falta de una mejor palabra, bregar con su situación financiera que le está ahogando. Entonces, cuando esa persona radica quiebra, de ordinario, lo primero que hacemos es verificar cuáles son sus gastos y cuáles son sus deudas. Los gastos son todas aquellas cosas que yo necesito como individuo que radique quiebra para subsistir. Los gastos míos pueden ser comida, agua, luz, etc. Por el otro lado están las deudas. Las deudas son aquellos gastos o obligaciones en las que yo incurrí que no son necesarias para mi subsistencia, pero pues existe un vínculo obligacional. Y esa es la distinción entre un gasto y una deuda. Esas deudas, por otra parte, pueden ser deudas aseguradas o no aseguradas. Una deuda asegurada es una deuda que tiene una garantía o un colateral. Como por ejemplo, en el caso de un individuo, una deuda asegurada sería una hipoteca. Y por el otro lado, una deuda no asegurada que no tiene ningún colateral, para un individuo el ejemplo sería una tarjeta de crédito. Ahora, cuando uno inicia este proceso de quiebra, un buen abogado le va a recomendar a cualquier deudor que si tienes que escoger, primero, entre comer y la tarjeta de crédito, come primero. Y si tienes que escoger entre pagar la hipoteca y la tarjeta de crédito, escoge la hipoteca. Porque la hipoteca tiene una garantía que vas a tener que pagar o con el bien que tiene de garantía o dando el valor de ese bien. Mientras tanto, la tarjeta de crédito, al ser una deuda no asegurada, en el proceso de quiebra posiblemente ni siquiera la tengas que pagar. Esa deuda de la tarjeta de crédito podría simplemente descargarse y olvidarse uno de ella. Entonces, esto lo podemos ver como una analogía entre la deuda o la quiebra de un individuo con lo que sucede con la autoridad. Cuando la autoridad entró en quiebra, lo lógico hubiera sido, por ejemplo, primero auditar la deuda para ver qué deuda es pagable o qué deuda es ilegal, qué deuda es nula, que es algo que también se hace en el proceso de quiebra de un individuo, ver cuáles son los gastos de la autoridad, que aquí serían los gastos operacionales y todo lo que necesita para funcionar la autoridad. Y después se evalúa qué se paga, qué no se paga y cómo se paga. En el proceso del RSA, lo que intentaron de hacer fue coger estos bonos no asegurados, o sea, bonos que podrían haberse no pagado, a convertirlos en una deuda asegurada. Querían convertir mi tarjeta de crédito en una hipoteca. Y aparte del hecho de no haberse auditado la deuda, eso pone en una posición totalmente precaria a la autoridad en cuanto a cómo y cuándo va a poder pagar esa deuda. Entonces, a eso viene la propuesta que hace Tom Sanzillo de el Zero Recovery para los bonistas. Para muchos de nosotros es contraintuitivo pensar que la autoridad va a salir de este proceso de quiebra sin pagar un centavo a los bonistas, pero el proceso de quiebra provee para que esas deudas no aseguradas puedan descargarse con un pago menor o incluso en situaciones extremas sin ningún pago, porque lo que tiene derecho ese deudor, ese acreedor no asegurado es a lo que sobra, si es que sobra algo, distinto a lo que tienen los asegurados y distinto a los que tienen una prioridad de pago, como en el caso de la autoridad no tiene el LAUTIER, el sistema de retiro, por virtud del Trust Agreement que mencionaba Figueroa Jaramillo. Entonces, el otro asunto que presentó Tom Sanzillo era la creación de un pool, de una clase para los bonistas pequeños, que son personas como tú y yo, para que ellos se les pague en la totalidad, que son las personas que son víctimas del fraude de aquí de lo que ha sucedido con la autoridad. Y eso también está contemplado dentro del derecho de la quiebra. En el derecho de la quiebra, los acreedores que sean similares sustancialmente pueden agruparse y tratarse de una manera distinta a otros acreedores que son un poco más distintos. Entonces, bajo ese mecanismo de la quiebra, de igual manera, esa propuesta es totalmente legalmente viable. Y por último, y para no tomar más tiempo del que me fue asignado, solamente quiero recalcar que en todo esto no podemos depender de este proceso judicial. Tenemos que salirnos de esto también porque el derecho y el proceso judicial son solamente una de las herramientas que tenemos disponibles. Y aquí es esencial que tanto la Asamblea Legislativa como el pueblo
estén atentos y estén listos para ejercer los distintos roles para luchar por mantener a la autoridad y por mantener a Puerto Rico en cuanto a la legislatura específicamente, quiero resaltar que en el caso de los casos del título 3, la jueza Taylor Swain ha dicho expresamente que la legislatura tiene un poder muy, muy fuerte, que es el Upward Power Sharing Arrangement, que se asegura que bajo promesa la legislatura tiene el poder de obstaculizar lo que la Junta quiere hacer con nosotros. Y ellos tienen que tomarse ese poder muy en serio y utilizarlo en esta ocasión. Ahora, con eso yo termino y cualquier pregunta estoy aquí a la disposición. Excelente, Zoe. Muchísimas gracias por toda esa explicación tan importante. Vamos a entrar a la sección de preguntas, no sin antes, aprovechando precisamente ese llamado tan importante que nos hace Zoe a que nos tenemos que activar, a que no va a ser solo el proceso judicial el que va a poder cambiar la situación actual de la autoridad, sino que vamos a necesitar activarnos todos y todas desde los distintos frentes. Ángel nos habló de la Asamblea Legislativa como uno de esos posibles frentes. Sin lugar a duda lo hemos sabido que también estar en la calle y luchando fuera del tribunal o donde sean actividades que puedan crear conciencia sobre las implicaciones y llamar la atención sobre los daños que podría causar el pago de esta deuda. Todos esos son espacios importantes, además de este mismo foro educativo. Mañana los invito a que, como parte también de los trabajos que estamos haciendo desde este junte de organizaciones, tanto el Sierra Club como Queremos Sol y el Frente Ciudadano para la Auditoría, tenemos mañana una actividad para voluntarios y voluntarias para que puedan conocer de próximas actividades donde necesitamos el apoyo de todos ustedes. Empieza a las 6 de la tarde en el local del Sierra Club en Río Piedras. Ya saben, apunten para que puedan ya irse involucrando y activándose y nos vayamos organizando alrededor de este tema, que como dijo Ángel, necesitamos que estemos bien movilizándonos mañana en el Sierra Club en Río Piedras desde las 6 de la tarde. Entonces, pueden buscar también en las redes sociales, en el Facebook del Sierra Club Puerto Rico y en el del Frente hay más información mañana desde las 6 de la tarde. Vamos a empezar con la sección de preguntas. Tenemos aquí varias, tengo dos iniciales, una de Heidi Calero, nos pregunta y dice: tenemos información de cuánto más o menos ha costado el proceso de quiebra hasta el momento relacionado específicamente al de la Autoridad de Energía Eléctrica, si tenemos, me imagino que costos de cuánto de lo que ha significado los asesores y el proceso judicial, si tenemos ese número. Y también Heidi incluye, ¿habrá alguna propuesta para dedicar parte de la tarifa que pagamos para asegurar el plan de pensiones del sistema de retiro? Porque este sistema, pues, según menciona Heidi, tiene activos suficientes para pagar sus pensiones. ¿Qué ha pasado con las inversiones de este sistema? Y, ¿verdad?, quiénes han sido los responsables. Esas serían las primeras preguntas específicas sobre el proceso de quiebra. No sé si Ángel o si Zoe tienen alguna respuesta a estos datos. The fees have been about $100 million for the two rounds that went through, about $100 million, a little over. Gracias, Tom. Ángel. En cuanto a sin lugar a duda, el sistema de retiro y cualquier... No. Sin lugar a duda, el sistema de retiro y cualquier gasto operacional sale de los ingresos que genera la autoridad. Más sin embargo, la propuesta que ha hecho la Junta de Control Fiscal es tratar de eliminar todos los fondos del sistema de retiro que poco a poco se han ido utilizando esos activos ante dos eventos importantes que trastocaron el proceso de inversión del sistema de retiro. El primero fue la Ley 66, lo que hubo más de 1,066 jubilaciones en un año, lo que casi cuantuplicó, el promedio era de 110 jubilaciones anuales y en ese año subió a 1,066. La segunda ronda fue en el 2017 con la Ley 26, que también tuvo un impacto de casi 1,000 jubilaciones.
elementos trastocaron las proyecciones actuariales. Al trastocar las proyecciones actuariales, a raíz de esos eventos, pues obviamente la autoridad no ajustarse a los requerimientos actuariales y mantenerse con una aportación desde el 2014, esto conllevó que los ingresos del sistema de retiro, que las inversiones han estado entre 12 y 18% de rendimiento, yo creo que es una cartera muy envidiable, haya tenido que trastocar esa situación. Eso, y estoy dando dos eventos catastróficos fuera de lo normal. Pero sin embargo, anualmente también se están duplicando, triplicando las jubilaciones precisamente ante la incertidumbre e inseguridad que hay. ¿Quién es responsable? Pues es responsable este mecanismo, que la Junta, a pesar que tiene prioridad de pago y los ingresos de la autoridad han tenido, y una parte de la tarifa de energía actual que está destinada para esos gastos como parte de la revisión tarifaria, no se ha cumplido con ello. Y segundo, la Junta de Control Fiscal, sí, el interés de ello es tratar de eliminar el plan de retiro definido para establecer un cargo a la tarifa entre 2 centavos y 2.5 centavos para pagar esas pensiones. Nosotros decimos, si le damos los ingresos necesarios al sistema de retiro y se le paga la deuda ordinaria que está ahora en 800 millones, hay propuesta para poder ir levantando el sistema de retiro y ese dinero que estaría destinado al sistema de retiro, en la medida que las inversiones sigan rindiendo lo que hasta ahora promedio los últimos 10 años, no es de ahora, entre un 12 y 18% conlleve, eso conllevaría que el impacto de la tarifa fuera sumamente menor porque hay un fondo de inversiones que para poder atender eso. Gracias, Ángel. En el chat nos preguntan cómo nos podemos activar desde la isla. También vamos a estar haciendo, ¿verdad?, distintas actividades y charlas alrededor de la isla, pendiente a nuestras redes sociales. Esta es una primera conversación virtual precisamente para que nos vayamos poniendo al tanto de dónde está el proceso, pero sí, parte de las actividades que vamos a estar presentando pues van a impactar también y vamos a poder tener conversaciones sobre este tema por toda la isla. Otro asunto importante, están mencionando distintas actividades, nos preguntan qué podamos hacer ya en la calle. La realidad es que eso lo vamos a ir, lo estaremos publicando y construyendo en el proceso. Lo que sería bien importante es que ya participen de las reuniones que se están dando de orientación con los voluntarios, como la que tenemos mañana en el Sierra Club desde las 6 de la tarde. Y también vamos a estar, como mencionaron, haciendo actividades de frente o educando desde y para la misma Asamblea Legislativa, que como ya se mencionó, tiene un rol importante. Así que uno de los foros que vamos a tener que estar bien pendientes es cuál va a ser el rol que va a asumir la Asamblea Legislativa de cara a este nuevo proceso de mediación, y tenemos que estar ahí haciendo presión para que asuman un rol nuevamente en protección de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Tenemos acá a Adalberto Rosario pidiendo un turno. Adalberto, estamos ya cerrando. ¿Tienes una pregunta? Adelante. Eva, en que el compañero se quisiera puntualizar dos elementos importantes sobre el sistema de retiro. Desde 1993 la Junta de Síndicos tomó una acción nunca antes vista de poner un tope a las pensiones. Todos los trabajadores y trabajadoras que entran después del 93 tienen un tope máximo de 75% de $50,000. O sea que puedes ganarte lo que sea y el tope de 75% de 50,000. Esos compañeros que aportan el 11% de su salario, hasta el año pasado estaban aportando más de lo que iban a recibir en beneficio de pensión. Y esos son elementos importantes que no se discuten públicamente. Muchísimas gracias, Ángel. Katy, ¿Adalberto va a hablar o para entonces en lo que... Sí, ¿no? Se conecta. En las redes sociales nos están preguntando por qué no se ha auditado la deuda. Excelente pregunta, todos nos las hacemos y definitivamente ha sido uno de los grandes problemas que se ha tenido en este proceso de reestructuración. Y podemos añadir que incluso
Contralora ha hecho expresiones de que ya no hace falta hacer la auditoría de la deuda, lo cual es completamente falso, pero que sí hay un espacio donde todavía podemos también auditar la deuda y reducir sustancialmente el monto de pago precisamente por aquella deuda emitida de forma ilegal, es en el de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde todavía no se ha aprobado ningún plan de ajuste de la deuda. Así que definitivamente eso es un tema importante. Pregunta, Zoe, ¿por qué y quién quiso convertir deuda no asegurada en deuda asegurada? Adelante, Zoe. Bueno, eso es el famoso RSA. Eso es el Restructuring Support Agreement, que es básicamente un acuerdo entre los bonistas, no necesariamente todos los bonistas, pero algunos bonistas, y la Junta con intermediarios AFAF y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la idea se supone que sea que se les da ese colateral para que ellos cojan una minúscula rebaja en lo que van a cobrar, pero persona específicamente, pues ahí no me atrevería a especular. Pero definitivamente la propuesta viene de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y es importante que lo tengamos presente porque precisamente tenemos que movilizarnos y resistir y oponernos a esta propuesta que está trayendo la Junta, de donde primero se está proponiendo el pagar esta deuda a través de un aumento en tarifa cuando no es necesario. Y para colmo, para asegurar deuda, es decir, y esto también se ha litigado en el tribunal, no estamos obligados a aumentar la tarifa, no hay un acuerdo previo con los bonistas que nos obligue a aumentar la tarifa para el pago de esta deuda, lo ha dicho la misma Junta en el proceso judicial, pero ha decidido, ¿verdad?, en un acuerdo que nuevamente beneficiaba demasiado a los bonistas, asegurarles entonces el pago de su deuda, garantizarlo a través de este aumento en la tarifa, y eso definitivamente nos tenemos que oponer y tenemos que movilizarnos porque no va a ser la Junta quien vaya a llegar al mejor acuerdo para los bonistas si la dejamos sola, sin hacer presión y sin organizarnos. Así que ya estamos, ¿verdad?, concluyendo nuestro foro de hoy. Este es un primero de muchos. Vamos a seguir conversando, especialmente cuando ya tengamos más información de las negociaciones que se pueden estar dando o de la propuesta que se tenga próximamente y también de cómo la Asamblea Legislativa va a participar de este proceso. Quiero darle unos minutos a cada uno de los panelistas para un mensaje, si quieren, de cierre, algún llamado que le quieran hacer a la ciudadanía y a las personas que nos escuchan. Así que comenzamos con la misma Zoe y terminamos entonces con Tom. Only that I thank everyone for coming, and I think what Eva raised and Hal raised is critical, that this is not gonna, if it gets settled with all the lawyers, excuse me, Zoe, if it gets settled with all of the lawyers and people behind the scenes, we will lose. But if we can bring more out into the open and hold people accountable, we'll get a better deal. We've defeated 2 deals. It's not the best way to go about it, but it had to be done. And so now we need a constructive proposal, the one that will make sure that everybody is treated fairly. Gracias, Tom. Pues sigamos entonces ese orden. Ruth, adelante. Sí, vi una pregunta sobre cuánto tiempo tomaría la propuesta de Queremos Sol, esta propuesta de transformar, ¿verdad?, la Autoridad de Energía Eléctrica y que invierta el dinero de recuperación de desastres, esa cantidad histórica, ¿verdad?, que empezó con 9.6 mil millones y ya va como por los 12 mil millones, además de los fondos de HUD. Pienso que el tiempo sería mucho más corto que reconstruir lo que tenemos y mucho más corto que tomar terrenos en todo Puerto Rico para instalar, ¿verdad?, estos sistemas en terrenos, ¿verdad? La forma ciertamente más sencilla sería ubicar estos sistemas fotovoltaicos en techos y conjuntamente con baterías. Por ley se supone que ya este año estemos en 20% de energía renovable en Puerto Rico. El dinero está.
La tecnología está. La autoridad tiene a su alcance ese dinero y lo puede empezar a hacer porque las políticas, ¿verdad? Las órdenes ejecutivas de la administración de Biden dicen que se supone que nos encaminemos hacia una rápida descarbonización del sistema eléctrico. Así que el tiempo sería mucho más corto, ¿verdad? Implantar la propuesta de Queremos Sol y otras propuestas parecidas, ¿verdad? Hemos visto que las personas de altos ingresos en Puerto Rico están adquiriendo estos sistemas de paneles solares en techo y baterías. Esto es un asunto de equidad, ¿verdad? La gente pobre, la gente de mediano ingreso, todas las personas en Puerto Rico necesitan la resiliencia de estos sistemas, ¿verdad? Que están ubicados en techos y proveen energías renovables que no crea, ¿verdad?, más emisiones contaminantes como el sistema que tenemos actualmente. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Ángel. Sin lugar a dudas, estamos experimentando un gran reto. La campaña sistemática de odio hacia la autoridad en lugar de transformación y reconstrucción la estamos sufriendo. El desmantelamiento a través de la compañía Luma lo estamos ahora padeciendo todos los puertorriqueños y puertorriqueñas como una alternativa vendida y que ha sido totalmente un fiasco. La campaña en contra de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha evidenciado claramente el conocimiento, y no solamente el conocimiento, el compromiso como servicio público que hemos tenido y que tenemos en nuestra sangre, en nuestra esencia con el pueblo de Puerto Rico y que seguimos gritando, estamos aquí disponibles para regresar bajo el sistema público para dar servicio. Y ahora estamos enfrentando un nuevo reto, la reestructuración de la deuda. Aquellos que decían que es que cómo se quiebra un monopolio, como si fuéramos los únicos en Estados Unidos que han pasado bajo un proceso de quiebra, yo creo que ahora están chocando con su propia realidad. En Estados Unidos, el proceso de quiebra son normales y a lo largo y a lo ancho de todas las industrias, monopolio o no monopolio. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas es transformar y reconstruir un sistema público accesible, costo efectivo para todos los puertorriqueños. La Autoridad de Energía Eléctrica, decía una persona, la crearon para los pobres. No la crearon para los que podían pagar la luz en aquellos momentos, la crearon para el que no tenía acceso a esa energía. Ahora nos toca reconstruir y transformar esa accesibilidad dentro de un modelo, dentro del proceso de transformación hacia fuentes de energía renovable, pero dentro de un modelo totalmente democrático de gobernanza en esa Autoridad de Energía Eléctrica. Muchísimas gracias, Ángel. Zoe. Yo creo que lo único que yo puedo hacer ahora mismo es adoptar por referencia a lo que acaba de decir Ángel y añadir solamente fuera Luma. Y con eso. Gracias, Zoe. Bueno, pues nada, vamos ya culminando, no sin antes dejarles saber, número uno, que esta presentación, este foro, se transmitió a través de las páginas de Facebook de las organizaciones Queremos Sol, Sierra Club, Cambio, el Puente Enlace Latino de Acción Climática, el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, ACONER, y también en la página del Colegio de Abogados, donde pueden compartirlo, se va a mantener grabado. También nos comprometemos en subirlo a la página de YouTube del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y ahí pueden compartirlo. Así que el primer pedido es que divulguen esta información por todos los medios y por sus propios chats para que así esto llegue a más personas. También les recordamos la reunión que tenemos, nuestra próxima actividad mañana, en el Sierra Club en Río Piedras, una primera reunión de voluntarios aquí en el área metro, desde las 6 de la tarde en Sierra Club de Río Piedras, para seguir hablando de próximas actividades que podemos realizar alrededor de este tema, desde lo educativo hasta acciones específicas en la Asamblea Legislativa o próximas movilizaciones. Así que esto es un llamado a que aquí estamos comenzando este proceso nuevamente y vamos a luchar en contra de lo que está proponiendo la Junta, vamos a defender nuestra autoridad, pero sobre todo vamos a evitar el que el pueblo tenga que nuevamente cargar con el pago de una deuda ilegal que para colmo afecte la transición tan importante que necesitamos de energías renovables y a un sistema energético que sea accesible y respetuoso de los derechos también de nuestros trabajadores y trabajadoras y la protección de sus pensiones que tanto merecen. Así que muchísimas gracias a todos los que están. Nuevamente mi nombre es Eva Prados
del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, y agradecida a todos los panelistas por estar hoy aquí. A Tom Sencillo, él no está con nosotros nada, pero gracias muchísimo al trabajo de AIFA de también hacer una voz importante y pericial en este tema. Así que muchísimas gracias por la noche de hoy.